que podamos preparar nuestros corazones para poder recibir la palabra, hacerlo con amor, con humildad. Y le voy a invitar al libro de Jeremías. Por favor, apóyenme a ir a esta palabra de nuestro Dios. Libro de Jeremías, y vamos a leer los versículos del 20 al 22, por favor. Jeremías 17, versículos 20 al 22. Y vamos a hacerlo de manera unida. Después le pido que me apoye en oración, por favor, para que el Señor sea guiándonos en esta hora de la proclamación de su palabra. Jeremías capítulo 17, del 20 al 22. Amén, hermanos. Vamos a leer el versículo 19 al 22. El versículo 19 al 22 vamos a leer juntos, hermanos, por favor. Ahí en sus lugares vamos a hacer esta lectura, por favor. Después oramos a nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor. Juntos. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte en la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oí la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis cargas de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Amén. Padre amantísimo, Dios celestial, Dios eterno, Señor soberano, en esta hora, Señor, nos dirigimos hacia ti, con un corazón agradecido, Dios. Primeramente, Señor, por el privilegio, una vez más, de estar en este lugar, Señor. En este tiempo de adorarte, de glorificar tu santo nombre. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que disponen en su corazón, Señor, a acudir a este tiempo de adoración, para que tú seas honrado y alabado, Señor. Y Padre, en esta hora estaremos compartiendo tu palabra. Permíteme que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, infundiendo ese aliento, dando palabras, Señor, usando mi vida, para que la que se comparta hoy, Señor, sea únicamente tu palabra, Señor, la que salgan de mis labios y de mi corazón, Señor, por favor, que no sea palabra humana. Gracias, Padre, te doy por el privilegio que me das de hablar de tu Hijo Jesucristo, Señor. Hoy muchos, Señor, no lo han podido hacer, pero hoy tenemos la oportunidad, Señor, de no solamente hablar de tu Hijo, sino escuchar de Él, escuchar tu voz. Te rogamos que abran nuestros oídos, nuestro entendimiento, y que sensibilicen nuestros corazones, Señor, para recibir esa palabra con amor y con verdad, Señor. Lo hacemos en tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, este último domingo del mes, y hemos estado hablando acerca de la mayordomía, de evangelismo, como en la iglesia se nos ha compartido. Y hoy quiero compartir algo importante, hermanos, y el tema, bueno, es que honremos a Dios con nuestras decisiones. Es honrando a Dios con mis decisiones. Ese es el tema de esta mañana. Y quiero preguntarle a usted, hermano y hermana, ¿lo que usted decide o lo que ha decidido hasta el día de hoy ha honrado a Dios? ¿Honra verdaderamente a Dios con sus decisiones? ¿Qué es lo más, complicado de decidir en su vida matrimonial, en su vida de familia? ¿Qué es lo más difícil que ha pasado? Tuvo que tomar alguna decisión, ¿verdad? Y esa decisión, con esa decisión, ¿honra usted a Dios? ¿O hasta el día de hoy ha honrado al Señor? No responda ahorita, pero sí quiero compartirle ahora. Vayamos al Salmo 4, versículo 8, por favor. Y yo quiero decirle a usted, preguntarle, ¿cuántas o cuántos de ustedes, hermanos, cada noche realmente podemos decir o decimos este versículo con toda honestidad y sinceridad? Salmo 4, 8. ¿Qué dice el versículo? En paz me acostaré, ¿qué? Y asimismo, ¿qué? Dormiré. Porque solo tú, ¿qué? Jehová, me haces, ¿qué? Vivir confiado. Realmente, hermanos,
en algunos de ustedes podemos decir realmente que este texto, digamos, lo podemos mencionar cada vez que llega la noche. ¿Sí, hermanos? Y entonces para el día siguiente, ¿por qué se preocupa? ¿Verdad? Porque muchas veces en el día siguiente, ¿qué hacemos? Nuestra vida es una vida a veces de incertidumbre, a veces de queja, de muchas cosas. Y muy pocos a veces podemos decir en paz que me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces que vivir confiado. Bueno, solamente le quiero preguntar porque es importante esto que acabamos de leer, hermanos, en el Salmo, en el libro de Jeremías. Regrese conmigo a Jeremías. Y es donde yo aquí quiero compartir con usted algo muy importante. Y ver el contexto, qué es lo que pasaba, por qué Jeremías. Fíjese bien lo que dice una vez más Jeremías del 20. Y diles, oí la palabra de Jehová, reyes de Judá y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga, ¿cómo? En el día de ¿qué? De reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino que santificar el día de reposo, como mandé a quién, a vuestros padres. Ahora yo quiero ver que usted vea el versículo 1 del capítulo 17, arriba en su Biblia tiene un tema. ¿Qué dice ese tema? El pecado escrito en el corazón de Judá. ¿El pecado qué? Escrito en el corazón de quién? De Judá. Lo que hace este profeta Jeremías, hermanos, es describir el carácter y la extensión de ese pecado de quién? De Judá. Este pueblo había pecado contra el Señor y está enfatizando tanto la fuerza de ese pecado y la rebelión de ese pueblo de Judá contra quién? Contra Dios. ¿Sí? De tal modo que sus pecados estaban siendo ya de una manera profunda grabados en ellos mismos. Por eso dice aquí, el pecado escrito en el corazón de Judá. El pecado estaba siendo con toda fuerza, de una manera profunda, grabado ¿en dónde? En su corazón de este pueblo, ¿sí? De Judá. Y es como de alguna manera, fíjese bien, quiero ver estos versículos, que usted me ayude por favor. Versículo 1, ¿qué dice? El pecado de Judá escrito está ¿con qué? Con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de ¿qué? De sus altares. Versículo 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados, sobre las montañas, sobre el campo, todos esos tesoros entregará al pillaje por el pecado de los lugares altos en todo tu territorio. ¿Sí? Y fíjese bien, ¿cómo era el pecado de Judá? Según aquí, lo que escribe Jeremías, ¿cómo estaba escrito el pecado de Judá? Sencillez, cincel de qué? De hierro y punta de qué? De diamante. A ver, mis hermanos varones, ¿para qué servía? ¿Para qué sirve un cincel? ¿Todavía existen los cinceles de hierro? ¿Todavía existen o no? ¿Sí? ¿Para qué sirven esos cinceles? Yo que lo hacen así, pero no me dicen para qué sirve. No sé si están picando piedra. ¿Qué? ¿Para qué? Para romper, para quebrar. Digamos, yo quiero romper esto, ¿me sirve un cincel? Fíjese bien, como si estuvieran escritos con cincel de hierro y punta de qué? De diamante, ¿sí? En aquella época se usaba el cincel de hierro y la punta de diamante, ciertamente ¿para qué? Para romper o cortar inscripciones que estaban escritas ¿en qué? En roca fuerte, ¿sí? En esa parte, ¿sí? Y precisamente así estaba el corazón de ¿quién? Del pueblo de Judá, como una ¿qué? Una roca, y el pecado grabado con ese cincel. O sea, no sé qué le diga a usted esto, el pecado grabado en el corazón de ellos, como si estuviera escrito con ¿qué? Con un cincel y ¿qué? Y de hierro. ¿Qué le dice a usted esto? ¿Cómo era el pecado del pueblo de Judá contra Dios? ¿Cómo? Pues yo me imagino que más que grande, ¿no? ¿Cómo es, digamos, que algo se esté escrito aquí en la roca, digamos, una roca, con cincel y piedra? ¿Cuál es la única manera de poder quitar esa inscripción? Con cincel, ¿verdad?
Hermanos, ¿a qué me refiero con esto? Mire, el corazón y las obras religiosas de este pueblo, hermanos, estaban marcadas ya por el pecado. Ya había mucha religiosidad, había más pecado, ¿sí? Y el corazón estaba así, juntamente con sus obras. ¿Marcado por qué? Por una vida de pecado. Por eso Pablo más adelante, versículos 5 y 8, dice aquí: así ha dicho Jehová, maldito que el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta ¿de quién? De Jehová. Será como la retama en el desierto. ¿Qué dice? ¿Cómo? No verá qué, viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bien, bueno, hasta ahí versículo 6 nada más. Hermanos, lo que está diciendo aquí Jeremías está manifestando la locura del hombre, de confiar ¿qué? En el hombre. Y muchas veces así nosotros hacemos esas cosas. Confiamos más en ¿qué? En el hombre, que en lugar de ¿quién? De Dios. Pero ¿saben lo más triste? Porque lo que leímos ahorita tiene que ver con el día de reposo. Usted va a decir, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver esto que estamos viendo el pecado con el día de reposo? Bueno, fíjese bien lo que dice ahí, versículo 20. Oí la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entréis por estas puertas. ¿Qué dice? ¿Así ha dicho qué? Comienza Jeremías diciendo, ¿así ha dicho quién? Jehová. Y dando la indicación, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla a las puertas ¿de qué? De Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino que santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Mis hermanos y amados hermanas también, el texto que estamos leyendo se está situando en un tiempo de crisis que vivía Jeremías y que vivía el pueblo, ¿sí? En un tiempo crítico dentro de toda la historia del pueblo de Israel, de Judá. Y Jeremías fue un profeta que Dios levantó, ¿sí? Y Jeremías, siendo ese profeta, aún en medio de esa crisis, les da un mensaje de parte de Dios. Pero este mensaje, ¿cómo es? Es claro, es contundente, es un mensaje fuerte al pueblo de Judá. Les dice, guardaos por vuestra vida. Fíjense bien. ¿Por qué? Por vuestra vida, ¿qué dice? De llevar carga en el día de reposo. ¿Qué es llevar carga en el día de reposo? Para usted, ¿qué le dice esto? Llevar carga en el día de reposo. Hacer cosas. ¿Cómo? Hacer cosas, llevar preocupaciones, estar, hacer cualquier cosa que no en lugar sea de adorar, que no hacer cualquier cosa que no sea ¿qué? Adorar a Dios. Y eso me va a producir que yo esté preocupado, que yo esté no reposando, sino preocupando. Incluso puede estar en el día de reposo en el templo, pero esté preocupando por las cosas externas, ¿sí? Y bueno, ¿a qué se refiere? ¿Por qué yo mencioné estas partes, hermanos? Porque muchas veces, mire, este profeta que Dios levantó da este mensaje de manera clara, fuerte y contundente de guardar ¿qué? El día de ¿qué? De reposo, santificarlo, ¿sí? Y quizás podemos decir, bueno, esto lo dice Jeremías y lo dice ¿a quién? ¿Al pueblo de quién? De Judá. Pero esto nos sirve también a nosotros el día de hoy. No solamente es para quién, para Judá en esa época, sino que también hoy es para nosotros de guardar, santificar ¿qué? El día de reposo. Y hermanos, el versículo 21 nos está recordando algo importante. Guardar ese día de reposo. Pero, ¿qué implica guardar el día de reposo? ¿Dejar de trabajar nada más? ¿Qué implica? adorar al Señor. No se trata solamente de un día sin trabajo, ¿sí? Sino de un día apartado ¿para quién? Para Dios. Pero hablando, hermanos, de un día apartado para Dios, tenemos que entender qué implica que yo aparte ese día ¿para quién? Para Dios, ¿sí? Miren, hermanos y hermanas, a veces, lo que les decía, hablando de este contraste que había en el pueblo de Judá, versículo 5, maldito el varón que confía en quién, en el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de quién, de Jehová. A veces nosotros, hermanos,
ponemos una serie de listas que hacemos de cosas y lo presentamos como excusas justificantes para no guardar ¿qué? El día de reposo. Porque confiamos más en el hombre. ¿Pero saben qué hombre confía? ¿Usted? En usted mismo o misma. Pensando que lo que yo estoy haciendo pensando está bien. Y decimos justificadamente, Dios sabe, Dios conoce. Yo tengo necesidad, digamos aquel que trabaja el domingo, tengo necesidad, y por eso ¿qué? No acudo. Dios conoce y sabe mi necesidad, decimos, ¿no? Y muchas series podemos presentar. Pero hermanos, no se trata solamente de un reposo, incluso físico, dejar de trabajar. Es un día apartado ¿para quién? Para el Señor, para adorarle, como hemos dicho. Pero también es un reposo espiritual. Reposar de una manera espiritual. ¿Y de qué manera? ¿Qué implica, hermanos, apartar el día para el Señor? Es un día para que podamos renovar nuestra relación ¿con quién? Con Dios. ¿Qué implica eso, hermanos y hermanas? Dejar de ¿qué? De confiar en mí mismo, en el hombre. Versículos 7 y 8 dice ahí: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto lo dice también Jeremías, abordando lo que el salmista compartía en el capítulo 1. ¿Sí? Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué implica entonces ese día de reposo? ¿Sí? Renovar nuestra relación con el Señor. Renovar nuestra manera de ¿qué? De pensar. Ya no confiar en nosotros. Implica, hermanos, que recordemos cada semana el poder de nuestro Dios como Creador. ¿Sí? Su soberanía. Y de que Él tiene la capacidad, hermanos y hermanas, de proveer, ¿para qué? Para nuestras vidas, en todos los aspectos. Ahora, a esto ya Jeremías está diciendo en el versículo 20 y 21, ¿sí? Lo que el Señor dijo. Jeremías dice, la palabra de Dios: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas, ¿de qué? De Jerusalén. Versículo 22 que dice: ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino que santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. El pueblo, ¿qué debía hacer, hermanos? Responder a este mandato de Dios a través de ¿quién? De Jeremías. Y su respuesta, hermanos y hermanas, la respuesta que iba a dar el pueblo, me diría, fíjese bien, dos cosas: o la rendición o la rebelión a Dios de ese pueblo. La respuesta que iba a dar este pueblo de Judá iba a medir dos cosas: la rendición de ese pueblo a Dios o la rebelión de quién? De ese pueblo hacia Dios. Hemos dicho que no solamente el mensaje fue para esa época, el mensaje también es para quién, para hoy. Y hermano, la respuesta que usted y yo estemos dando a lo que la palabra de Dios hoy nos está enseñando va a medir o su rebelión a Dios o su rendición a Dios. ¿Sí? Fíjese bien. ¿Qué es el día de reposo, hermanos y hermanas? ¿Qué es el día de reposo? El día de descanso, el día de alabar al Señor. Y más allá, bueno, eso significa en el sentido del día, ¿no? Alabar y adorar a Dios. Pero el día de reposo es una señal de obediencia. Dios nos está llamando ¿a qué? A guardarlo, a reposar. Es una señal de obediencia, pero también ¿de qué? De fe. Yo debo de reposar en Dios, no solamente dejando de trabajar de manera física, sino de manera espiritual, sabiendo la capacidad, soberanía y poder de Dios que tiene ¿para qué? Para proveerme. Eso es reposar. Ese es el día de reposo. ¿Sí, hermanos? Cuando descansemos, que mostremos que confiamos en el Señor. Amén, hermanos. Que Dios es capaz de sostenernos, sustentarnos, de proveernos. E incluso cuando dejamos de lado nuestras preocupaciones diarias, el Señor nos invita a que como cristianos, como hijos de Dios, mis amados hermanos y hermanas, podamos acudir a Él, sabiendo que nuestro reposo se encuentra en quién, hermanos.
en Cristo Jesús. Mateo 11:28, ¿qué dijo? Yo sé que usted lo conoce. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré que descansar. ¿Qué tiene que ver, pastor, este tema que usted dijo, honrando a Dios con mis decisiones? Vamos a ir para allá, hermano. ¿Sí? Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os, ¿qué? Haré descansar. El Señor nos llama a ¿qué? A acudir a Él. ¿Cuántas veces durante la semana, hermanos y hermanas, no estamos cansados, agotados, agobiados y cargados? ¿Y a dónde acudimos? Bueno, hoy nos enseña la palabra que hemos de acudir a ¿quién? A Cristo, para encontrar ese ¿qué? Ese reposo. ¿Sí, hermanos? Ahora, pero a veces en la vida seguimos con cargas, seguimos trabajando nosotros mismos en sentido de luchar por querer tener paz. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no nos hemos dado cuenta que el Señor nos está llamando a ya no cargar esas cargas solos. Si usted la carga solo, no va a poder. Mateo 11:28, 29 y 30, ¿qué dice, hermanos? A ver, versículo 29 y 30. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os ¿qué? Haré descansar. Versículo 29 y 30, ¿qué dice, hermanos? Llevar mi yugo, ¿qué? ¿Sobre qué? Sobre vosotros. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y aprended de mí, que soy Manso y humilde ¿de qué? De corazón. Y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Sí, hermanos? Ya no cargue solo o solas sus preocupaciones y cargas. Pero dice, echando todas vuestras ansiedades y preocupaciones, ¿a quién? A Jesús. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Sí, hermanos, ya no cargue solos. Pero a veces nosotros decidimos seguir cargando nosotros las cargas. Decidimos seguir ¿qué? Preocupándonos. Y decidimos nosotros mismos, hermanos, no guardar el día de reposo. ¿Y sabe por qué? Porque seguimos con una vida como de pecado, confiando en nosotros mismos. Pero pastor, que yo tengo muchas cosas que hacer, no me da tiempo de estar en el culto, y más o menos ahora ya es a las 10. No me da tiempo ni de estar en la escuela de formación cristiana, ¿no? Hermanos, todo esto es producto de un endurecimiento del corazón. Y quizás, como ese pueblo, el pecado esté siendo grabado en nuestro corazón, ¿hasta con qué? Con cincel de punta, de hierro y de punta de diamante. Por eso Cristo, por eso el Señor nos llama a la obediencia. Fíjese bien, esta parte es lo que muestra en la escritura en Jeremías. Da una instrucción Dios, y la instrucción es clara. ¿Guardar qué? Por vuestras vidas, ¿de qué? De no llevar carga en el día de qué? De reposo. ¿Sí, hermanos? Versículo 23, primeramente hasta ahí, nada más tantito. Ya vimos cómo debía de haber respondido el pueblo. Y quiero que usted solamente medite, hasta el día de hoy, hermano y hermana, y de una manera honesta con Dios, sea sincero o sincera con Dios. ¿Cómo usted está respondiendo a esta instrucción? Porque dijimos, no solamente es para el pueblo de Judá, sino es también para nosotros hoy día. No llevar carga el día de reposo, santificar ¿qué? El día de reposo. ¿Y cómo ha sido su respuesta hasta el día de hoy? Realmente su respuesta es guardando el día de reposo, o su respuesta es como el pueblo de Judá. ¿Cómo fue su respuesta? Vean el versículo 23 conmigo, leamos juntos. ¿Qué dice el versículo 23? Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, y endurecieron su cerviz para no Dice, pero ellos no, ¿qué? Oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir, ¿qué? Corrección. Una vez más, hermanos, lo voy a leer. Pero ellos no oyeron. ¿Qué más dice? Ni inclinaron tampoco que su oído, pero endurecieron ¿qué? Su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Cuántos son padres de familia, hermanos? O madres de familia. ¿Cómo se siente usted cuando usted
quiere corregir, instruir a sus hijos, y ellos, ¿qué es lo que hacen? ¿No quieren escuchar? No sé si alguna vez le pasó. Gracias a Dios a mí no, pero me pasó de joven y yo lo hice. Cuando mis papás me instruían, ¿saben qué hacía yo? No quiero. ¿Oídos qué? Sordos, ¿no? No sé si le pasó eso a usted como padre de familia. Si le pasó algo parecido, ¿qué siente usted cuando quiere instruir y corregir a sus hijos? Y sus hijos hacen eso, ¿no? Corrijo, antes de conocer a Dios me pasó. ¿Sí? Y a veces, pero no somos así nosotros, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que siente usted como padre de familia cuando recibe esas actitudes? Tristeza, coraje, Tristeza, coraje, ¿qué más? ¿Qué siente en su corazón? enojo. Cuando el hijo no quiere oír, ni siquiera quiere prestar oído. Cuando más bien, ¿qué hace? Endurece, ¿qué? Su cerviz. ¿Para qué? Para no oír, ni recibir, ¿qué? La corrección. Ay, papá ya me has dicho muchas veces, mamá ya me has dicho muchas veces, ¿no? O ya me sé esto, muchas cosas. Y saben lo triste, hermano y hermana, que es que cuando Dios nos llama, nos corrige, es lo que hacemos, lo que el pueblo de Judá hizo. No que no oyeron. Mostramos actitudes, desinterés, apatía. No inclinamos nuestro oído para escuchar. Y tristemente venimos al culto, hermanos, y a veces, hoy qué bueno, gracias a Dios que están las sillas un poquito más, hay más lleno. Pero a veces de aquí para, o sea, mi hermana Lucha está vacío y de allá para allá atrás está lleno. No queremos quitar nuestro oído, ¿qué? A escuchar. Cuando la palabra de Dios dice, cuando vayas a la casa de Dios, ¿qué dice? Acércate más, ¿para qué? Para oír, ¿sí? Y no inclinamos nuestro oído, sino que hacemos, endurecemos nuestro corazón, nuestra cerviz, ¿para qué? No recibir corrección. ¿Sí, hermanos? Y quiero ir con usted, esto lo voy a mencionar de esta manera. Esto quizás pudiera yo decir, lo hemos compartido yo muchas veces, pero es importante, hermanos, que podamos entenderlo. Hebreos 1:1, por favor. La instrucción del Señor es clara, o ha sido clara, y sigue siendo clara. ¿Guardar qué? El día de reposo. ¿Santificar qué? El día de reposo. Y termina diciendo Jeremías, como mandé a quienes, a vuestros. Es decir, fue un mandato de Dios guardar y santificar el día de qué? Del Señor, el día de reposo. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, este pueblo no escuchó, no oyó, no inclinó su oído. ¿Qué hizo? Endureció su cerviz para no oír. ¿Y para qué, hermanos? Ni recibir qué? Corrección. Y lo mismo hacemos nosotros. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hasta ahí. Dios que, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, tres cosas. Desde hace tiempo Dios ha hablado, de muchas maneras y muchas veces. ¿A través de quiénes? Los profetas. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y hoy por personas que Dios usa para compartir ¿qué? La palabra de Dios. Versículo 2. Antes de las personas que Dios usaría, una de ellas, aquel que se hizo uno entre nosotros sin pecado. ¿Qué me dice el versículo 2? Ahora, ¿qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora nos ha hablado por quién, por medio de quién, del Hijo que es Jesucristo. Pero ¿qué hace el pueblo, hermanos, al día de hoy? Igual lo mismo que antes. No queremos escuchar la palabra de Dios. No oímos, ni siquiera inclinemos nuestro oído. Y tristemente decidimos endurecer nuestro corazón para no escuchar y para no recibir ¿qué? Corrección. El llamado, hermanos, es a la obediencia. Y a pesar de que la instrucción es clara, hermanos, estos judíos que hicieron no escucharon la palabra de Dios. ¿Sí? Jeremías señala que ellos endurecieron su servicio.
No solamente su corazón, sino que se manifestó a través de ¿qué? Del servicio. Lo endurecieron. Y esto, hermanos, refleja una verdad profunda. ¿Sí? La desobediencia a Dios. ¿Y sabe dónde comienza la desobediencia a Dios? En el corazón. Le hemos dicho, y ayer igual hablaba con los matrimonios, ¿qué es lo que hay en el corazón de nosotros? No son emociones, no son sentimientos, es que lo que más amamos. Y tristemente confiamos más en el hombre y más en nosotros mismos, porque más amamos las cosas de este mundo, más amamos nuestro orgullo, nuestra manera de pensar, y creemos y seguimos creyendo que estamos ¿qué? Que estamos bien. Estamos más amando incluso nuestro orgullo y reputación. Pero hermanos, la desobediencia a Dios comienza en el corazón. ¿Qué es lo que estoy teniendo en mi corazón? ¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que hago? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús iba a partir y les dice a sus discípulos, hablando de su partida? ¿Y qué hicieron sus discípulos? Empezaron a especular a ver quién iba a ser quién, el mayor entre ellos. Que se va Jesús, pero a ver quién va a ser. ¿Por qué hacían lo que hacían? ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Por qué seguía la multitud a Jesús? ¿Porque era el Hijo de Dios? No. ¿Por qué seguía la multitud a Jesús? Por los milagros que él hacía. Porque podían obtener un milagro en él. Pero nunca se interesaban por su corazón. Cuando el corazón del hombre se endurece, mis amados hermanos, rechazamos la corrección de Dios. Cuando usted rechaza la corrección de Dios, es porque su corazón está ¿qué? Endurecido. Y preferimos seguir nuestros propios ¿qué? Caminos, manera de pensar, de actuar y de decidir. ¿Sí, hermanos? Quiero ir viendo esta parte con usted. A veces podemos pensar de una manera fácil que, ay, pastor, hermanos, esto ya es para los demás, yo ya llevo años en la iglesia, yo ya me sé esto, y eso es para ellos, para mí no es. No, hermanos. Y estas advertencias no solamente son para los demás. Hemos de mirar nuestro propio corazón, hermanos y hermanas. Quiero que se haga una pregunta, y si usted está apuntando, podamos mirar nuestro corazón. Mire su corazón por un segundo, hermanos y hermanas. Yo sé que de manera física no lo va a hacer, pero hágase esta pregunta. ¿Hay áreas en mi vida donde me he visto insensible a la voz de Dios? ¿Hay áreas en mi vida donde yo me he visto insensible a la voz de Dios? Si usted apuntó la pregunta, respóndala ahí. No la voy a pedir que la responda de manera audible, pero responda. Si hay áreas en su vida donde usted ha visto o se ha visto insensible a la voz de Dios. Mis hermanos, la desobediencia comienza con un rechazo interno, ¿sí? Un endurecimiento en nuestro corazón, en nuestro ser, ¿sí? Y esto nos aleja de la paz de Dios. ¿Sí, hermanos? Hay un rechazo interior, produce endurecimiento en nuestro corazón y esto nos va a alejar de lo que anhelamos, que es la paz de Dios. Cuando tomamos alguna decisión, deseamos esa paz en medio de la circunstancia. Y mis amados hermanos, esto nos va a alejar siempre de la paz de Dios. Y Dios quiere darnos esa paz. ¿Usted anhela paz para su hogar? Amén. Bueno, Dios también nos llama a la restauración. Y Dios en su misericordia sigue hablando a través de Jeremías en este caso, hermanos. Porque Dios nos está dando una oportunidad más. Mire, hermano y hermana, yo sé que esto quizás es como Jeremías lo hizo fuerte, fue claro en la palabra de Dios. Pero el día de ayer en el consistorio estábamos teniendo una noticia de una persona que falleció. ¿Sí? Y decíamos, bueno, no era miembro
de la iglesia. Y usted sabe qué es lo que implica ser miembro de la iglesia. No solamente ser miembro uno para profesar la fe de manera aquí en público, bautizarse y tener derechos y privilegios, sino como este hombre que vimos en la mañana, este etíope, que dice, aquí hay agua, ¿qué me impide qué? Ser bautizado. ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees, puedes. ¿Y qué dijo ese hombre? Creo que Jesús es que el Hijo de Dios. Sí, hermanos. Y a veces, hermanos, nuestra vida cristiana, o el testimonio, no está dando un testimonio que refleje el carácter santo de Dios. Hemos decidido rechazar. Hemos decidido desobedecer. ¿Sí? Pero ¿sabe lo más hermoso? Que Dios nos sigue dando oportunidades. A mí me llama la atención el principio de lo que leímos en el verso 21 que dice, por vuestra vida. ¿Sí? O sea que necesitamos leer correctamente porque está nuestra vida en juego cuando no obedecemos. Exactamente. Usted va a ver. No lo pensamos. No, exactamente. Y Deuteronomio está hablando acerca de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Y dice Dios, he aquí la vida y la muerte. ¿Sí? Y podemos decir, bueno, que Dios es libre, nos da la libertad para escoger. Sí. Pero si usted ve Deuteronomio, pues está, he aquí la vida y la muerte. Pero dice, escoge pues, ¿qué? La vida. ¿Sí? Pero ¿qué decidimos nosotros a veces con nuestra vida? ¿Qué hacer? Escogemos otras cosas. ¿Por qué nos conducimos conforme a lo que creemos, a lo que pensamos, a nuestra manera de que estamos bien? Exactamente, hermanos. Y rechazamos. Ya no queremos ¿qué? Oír. Ya no queremos ¿qué más, hermanos? Obedecer. Decíamos ayer el día en matrimonios, ¿no? Hermano José Ruiz, que nos acompaña en matrimonios. En un matrimonio a veces queremos bendiciones o queremos que nuestros matrimonios sean restaurados, pero a veces no queremos los límites, ¿no? Y es lo mismo que pasa en la vida cristiana. Queremos bendición, pero no queremos corrección, ¿sí? Hermanos, Dios nos llama a restauración, ¿sí? Judá ya había rechazado este mensaje, pero ¿sabe qué? Que Dios sigue siendo fiel. Yo les decía de esta persona, ¿sí? Un tío de una esposa de un hermano que es miembro, anciano de iglesia. Yo no sé si realmente creyó o no creyó, dicen que se congregaba, no lo sé. Pero hoy yo le digo a usted, hermano, ¿realmente usted está seguro si hoy día Dios le dijera hasta aquí llegó tu vida en la tierra? ¿Sí? ¿Estará seguro de que estará con Él? ¿Qué frutos va a dar? ¿Qué cuentas va a dar al Señor? Porque déjeme decirle una mala noticia. No solamente a los pastores nos pide cuentas el Señor. A cada uno de nosotros nos pide cuentas el Señor. ¿Qué frutos va a dar al Señor? ¿Sí? Y quiero que usted me acompañe, por favor, hermano y hermana. Dios sigue siendo fiel. Si hoy encontramos, hermanos, que hemos fallado, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Si hoy deseamos que nuestra familia, nuestro hogar, nuestra vida espiritual sea restaurada, hoy tenemos la oportunidad de volver a Él, a Cristo, ¿sí? Pero con un corazón humilde y arrepentido. ¿Rendido a qué? A los pies de ¿quién? De Cristo. ¿Sí, hermanos? Y ahora, mis amados hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque eso es pecado. Rechazar la voz de Dios, rechazar la corrección y llevar una vida de desobediencia. Ahora, la obediencia a Dios, hermanos, no es algo solamente que debamos ver como una carga, porque a veces lo que hacemos nosotros es que no nos acercamos a la palabra de Dios porque encontramos aquí limitaciones o qué, o prohibiciones, pero no vemos que aquí hay que. ¿Qué cantamos el último himno? ¿Se acuerda qué cantó usted? O le tarareo. Todas ¿qué? Las promesas. Encontramos ¿qué? Promesas también en la Escritura.
Así que no es algo que tengamos que llevar como una carga, sino tiene que ser, hermanos, la obediencia, un acto de amor y de adoración hacia Dios. Amén, hermanos. El Señor nos ha dado todo lo que tenemos. Él es nuestro proveedor. Por eso nos llama a guardar, ¿qué? Ese día de reposo por vuestra vida. Es como si dijeras por vuestra bien, por nuestro cuidado, ¿sí? Y nos llama a eso. Pero muchas veces no descansamos en Cristo, hermanos, porque no estamos en Cristo. Estamos en nosotros mismos, tan llenos de nosotros mismos, ¿sí? Y hoy como cristianos de esta época, entendemos que el día de reposo se ha cumplido ¿en dónde? ¿O en quién? En Cristo Jesús. Él fue, sufrió, murió y volvió a la vida, resucitó, para que usted y yo tengamos, ¿qué? Vida por nosotros. Amén, hermanos. Es una obra perfecta que Cristo ya ha hecho. Por eso Él es ahora nuestro descanso. ¿Qué necesidad tiene? Orábamos hace un rato. ¿Qué conflicto tiene? ¿Qué circunstancia está pasando? Mateo 28 le dice: venid a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo, ¿qué? Os haré descansar. Y dice: aprended de mí, bueno, llevad mi yugo sobre mí, o sea, sobre nosotros también. ¿Y qué dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. El Señor Jesús es nuestro descanso. Y hermanos, yo quiero decirle que, hablando del día de reposo, la verdadera paz, esta verdadera paz, no proviene de dejar de trabajar un día, el domingo. No proviene de eso. De ahí no viene la verdadera paz, sino más bien de encontrar descanso en aquella obra que ya Cristo hizo, que ha sido cumplida en Él mismo. Lo hizo en la cruz. ¿Sí, hermanos? Así que hoy quiero terminar con esto, hermanos. Honrando a Dios con mis, ¿qué? Decisiones. De aquí en adelante, ¿qué es lo que aprendo hoy día? ¿Cómo honrar a Dios con mis decisiones? Escuchando, ¿qué? La voz de Dios. Ser sensible, ¿qué? A su voz. Ser una persona obediente. Este pasaje nos está desafiando, hermanos, a que reflexionemos sobre nuestra obediencia a ese Padre soberano. ¿Sí? Por último, y termino con esto, hermano y hermano. Unas dos preguntas nada más. ¿Está usted guardando su día, no solamente físico, sino espiritualmente? ¿Está guardando el día de reposo de manera espiritual? ¿Está escuchando su voz? ¿O qué voces está escuchando? ¿O está endureciendo su corazón? Tres preguntas. ¿Estoy guardando el día del Señor de manera espiritual? Número 2, ¿estoy escuchando su voz? ¿O estoy endureciendo mi corazón? Mis hermanos, que hoy podamos renovar nuestra obediencia al Señor. Que nuestras decisiones a partir de hoy honren ¿a quién? A Dios. Con lo que decidamos, cada vez que usted vaya a decidir algo, piense que su pensamiento, que su decisión sea alineada con la voluntad de Dios. Recuerde que la respuesta que usted dé a esas preguntas y a la palabra de Dios va a ser en dos aspectos. Va a medir o su rendición al Señor o su rebelión ¿a quién? A Dios. Pero hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de volver al Señor, hacerlo con todo nuestro ¿qué? Nuestro corazón, con un corazón humilde y un corazón que arrepentido para volver a Él. Amén, hermanos. Que en este día, hermanos, podamos renovar esa obediencia al Señor, que busquemos su descanso y su paz. Amén. Póngase de pie, por favor, hermano y hermana. Oremos a nuestro Dios. Las promesas de Dios, hermanos y hermanas, no se basan en las circunstancias que pasamos o atravesamos. Las promesas de Dios se basan en la palabra de Dios, en lo que Él ya ha prometido. Él es fiel y Él no cambia en sus promesas. Amén, hermanos. ¿Qué requerimos? Una vez más, dos cosas. Una vida rendida totalmente a la voluntad de Dios y un corazón dispuesto a buscarle siempre primeramente ¿a quién? A Dios. Amén, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre
Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque al primero que habla, Señor, es a un servidor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Pero, Señor, hoy escuchamos tu palabra, Señor. Ayúdanos a reflexionar, Señor, sobre nuestra vida de pecado. Seguimos siendo pecadores. Y quizás, Señor, como ese pueblo de Judá, el pecado está escrito en ese corazón con cincel de hierro y punta de diamante, Señor, en la tabla de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Anhelamos una restauración y renovación, Señor, en cada uno de nosotros. Por tanto, Padre, hoy queremos, Señor, ser bendecidos al confiar solamente en ti. Poner toda nuestra confianza, preocupaciones, ansiedades en ti, Señor. Porque tú cuidas de nosotros. Y nos prometes que seremos como ese árbol plantado junto a las aguas. Cuando venga la corriente, Señor, no veremos, Señor, cuando viene el calor. Porque nuestra hoja estará verde. Y en el año que tengamos sequías, no habrá fatiga, ni dejaremos de dar fruto, Señor. Permite, pues, eterno Dios, que seamos sensibles a tu voz. Que aprendamos, Señor, a descansar en ti. Pero sobre todo a vivir de acuerdo con tu voluntad. Que podamos decir, Señor, como el salmista, cada día, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que el Señor nos bendiga, Señor. Que tú nos bendigas, Señor, y que tu palabra permanezca en nuestros corazones. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno, hermanos, himno número... Salvador, a ti me rindo. 540, Salvador, a ti me rindo. Confirmando este mensaje, hermanos, cantemos a nuestro Dios. Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo. Cantemos a nuestro Dios. Todo encuentra mi alma.
su lugar, hermano y hermana. Vamos a